Egunon, eskerrik asko guztiei hemen egoteagatik, RC-ren inguruko webinario honetan. Gaur parte hartuko duten islariei eskatuko diet euren kamera pizteko eta audioa jartzeko. Os voy a pedir a todos los ponentes que por favor encendáis vuestra cámara y el audio para dar comienzo al webinario. Ongi etorria guztiak, eskerrik asko. Bueno, os voy a presentar muy brevemente a las personas que van a participar hoy. Está Maya Esquisabel, que es la directora de Política Científica. Ongi etorria, Maya, eskerrik asko. Tenemos también a Leticia Riaza, que es la National Contact Point de las IRCs. Gracias por estar aquí, Leticia, bienvenida. Gracias. Tenemos también a Ione Isasa, que trabaja en la Oficina de Proyectos Europeos de la UPV-EHU. Eskerrik asko hemen egoteagatik, Ione. Juan Antonio Quirós, que trabaja en la UPV-EHU y es evaluador de las IRC. Gracias, Juan Antonio, por estar aquí. Eskerrik asko. Hola, buen día. Y por último, a Marie Lallier, que es una investigadora Ikerbas en el BCBL y que tiene una IRC Consolidator Grant. Hola. Gracias por estar aquí, Marie. Bueno, vamos a dar inicio al webinario, solamente unos apuntes. En principio el webinario lo vamos a grabar y va a estar luego disponible tanto en nuestra página web como a través de las redes sociales. Podéis hacer preguntas desde el inicio en el apartado de preguntas y respuestas. Al final, cuando acaben todas las intervenciones, vamos a tener un rato para que podáis preguntar a las personas ponentes. Excepto a Juan Antonio Quirós, que ya os adelanto que se va a marchar a las 11, pero que le ha mostrado su disponibilidad en caso de que tengáis preguntas particulares para él, que las puede contestar en otro momento. Otra cosa, el día 29 de mayo vamos a organizar con Leticia un Reading Day. Va a ser en la UPV-EHU, luego Ione nos va a dar el detalle de dónde va a ser exactamente. Y a todas las personas que os habéis dado de alta en este webinario, os vamos a mandar mañana un correo por si queréis participar en este Reading Day, que ya os explicamos luego exactamente qué va a ser. Y bueno, yo creo que sin más dilación os voy a pedir a los ponentes que volváis a cerrar vuestras cámaras y audios y le dejamos la palabra a Maya Esquisabel. Naiduzune Maya, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ainhoa, eta egunon guztioi, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, como decía Ainhoa, a este InfoDay sobre el programa de ayudas del ERC, del European Research Council. Lo primero quiero agradecer desde el Gobierno vasco a Ikerbasque la organización de este webinario y la presencia de Leticia Riaza, punto nacional de contacto de estas ayudas, además de la presencia de los investigadores Juan Antonio Quirós y Marie Lallier, y como no, de Ione Isasa, de la Oficina de Proyectos Europeos de la UPV-EHU, que organiza conjuntamente con Ikerbasque estos webinarios. Como más adelante va a explicar Leticia, las ayudas del RC son uno de los pilares de la política científica de la Unión Europea. Pilar que en Horizon 2020 ya tenía una dotación de más de 13.000 millones de euros y que se incrementa de forma muy importante en este nuevo programa Horizonte Europea, llegando hasta los 25.000 millones de euros. Pero sobre todo, además de la dotación económica, es muy importante el gran prestigio del que goza dentro de la comunidad científica internacional. En Euskadi hemos hecho una apuesta muy importante también por este programa, con acciones específicas tanto desde las universidades como desde Ikerbasque y desde los centros de investigación para potenciar la participación en el mismo. Y este esfuerzo que hemos hecho en los últimos años especialmente está dando sus frutos. En la actualidad tenemos 24 RCs vigentes y sobre todo ocupamos el tercer puesto a nivel estatal en RCs por millón de habitantes, también en datos absolutos, pero creemos que es más importante relativizar porque las comunidades que están en cabeza son Cataluña y Madrid, que evidentemente por centros de investigación, universidades y también por habitantes, pues están a una gran diferencia de Euskadi. Pero aún así creemos que estos datos no reflejan la realidad del enorme potencial investigador que tenemos en Euskadi y creemos que puede mejorarse y desde luego tenéis a todas las instituciones a vuestro lado para poder hacerlo. Estos programas son complementarios a la política científica de Euskadi, en la que la formación, atracción, retención y repatriación de talento investigador es una de las claves y que materializamos a través de la Fundación para la Ciencia Ikerbasque y de los diferentes programas de ayudas que lanzamos, tanto directamente desde el Gobierno vasco como a través de los contactos programas que tenemos con las universidades, UPV-EHU,
Deusto y Mondragón. Así, en nuestros planes estratégicos se han establecido acciones que tienen como objeto reforzar la captación de ayudas RCs con la participación de los investigadores e investigadoras del sistema y también con una participación y una captación de investigadores e investigadoras externos, pero con un foco especial también en áreas en las que creemos que tenemos mayor potencial real del éxito que estamos teniendo, especialmente en ciencias de la salud y en ciencias sociales y humanidades. Este Infoday, por tanto, espero que os sirva para conocer mejor este programa, para beneficiaros de la experiencia de estos dos investigadores que han participado en el mismo, tanto como evaluadores como beneficiarios, y en definitiva para que os animéis todos y todas a presentaros. Como decía antes, para ello tenéis la ayuda de todas las entidades del sistema, además de los puntos nacionales de contacto de la Oficina Europea del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades, de Ikerbasque y de las oficinas de proyectos europeos de nuestras universidades y centros de investigación. Os deseamos mucho éxito, estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir y esperemos que os saquéis todo el provecho que podáis de este seminario. Eskerrik asko Zunarretagatik y con estas breves palabras cedo el turno a Leticia Arriaza para que os dé detalles del programa. Eskerrik asko guztioi. Gracias, Amaya, por la presentación. Tengo que compartir una presentación. No lo he probado antes, creo que va a funcionar bien. Vamos a ver. Y creo que puedes, ¿eh? Sí. Sí, no está la pantalla completa. Sí. Ya, así, Ujú. a ver. Vale, ¿lo veis bien o lo veis en modo...? O sea, se ve con... Es que yo lo tengo como visión de orador o algo así se llama. ¿Vosotros lo veis bien? Yo lo veo también dividido en dos, Vale. Leticia. A ver, Ocultar sí. vista de moderador. ¿Así? Lo sigo viendo igual, pero claro. Esta prueba la tenía que haber hecho antes, perdón. A ver. Sí. Así. Ujú. Sí, ahora no toco. Sí, O sea, así sí, ahora se ve bien, ¿eh? vale. Si en algún momento no se ve, Vale. Ujú. me dices. De Porque acuerdo. luego. Vale. Pues nada, yo os voy a hablar del programa de RC y las convocatorias y os voy a avanzar también las novedades. Voy a intentar ser muy rápida. Eh, Más que rápida, quiero que me entendáis lo que os quiero contar, pero hay muchas cosas que están escritas en documentos y que, bueno, igual que yo las repita, no le aporta ningún valor. Entonces, voy a pasar por encima de esas cuestiones que están escritas negro sobre blanco en los documentos de la convocatoria y voy a intentar contaros algo más de lo que no podéis encontrar en los textos. Primero me presento, aunque ya me habéis presentado, soy Ticia Riaza Gambero, trabajo en la Oficina Europea de la FECID y soy una de los 3 National Contact Points que tenéis en España para el programa RC. Junto con mi compañero Julio y Ana Martínez de la Universidad de Alicante. Y también conoceréis, si conocéis el programa, igual lo habéis visto alguna vez porque lleva desde el origen del programa RC al representante español, que es José Luis García, que trabaja en CSIC. Así, muy resumidamente, el programa del RC está enmarcado dentro del Pilar 1 de Horizonte Europa de Ciencia Excelente y esto eh, significa varias cosas, pero fundamentalmente, y que creo que os importa a vosotros y a vosotras, es que los programas que están dentro de este pilar financian proyectos en los que no están definidas las temáticas. Entonces, no son topics como, por ejemplo, en los clústeres, si estáis familiarizadas con las convocatorias de los clústeres, sino que en esos topics en los que te dan cada punto y cada coma tiene un sentido y cada palabra está ahí puesta por algo, aquí no. Aquí es vosotros y vosotras proponéis el proyecto de investigación que queráis, ¿no? que penséis que pueda ser relevante. Está abierto a investigadores de todo el mundo, son proyectos individuales, se espera que solo haya un beneficiario de la acción, o sea, que solo haya una institución que parezca solo una institución, aunque puede haber excepciones. Y básicamente son proyectos individuales porque os están financiando a vosotros y a vosotras. Las instituciones van a gestionar el dinero, pero ni siquiera es un criterio de evaluación. Y además la idea que está detrás de los proyectos del RC no es una idea que provenga de la comunidad científica. Quiero decir, no es es una idea que proviene
de la persona, del investigador o investigadora que la está proponiendo. Y no sé si esto se entiende, pero quiero decir que no es el siguiente paso. La comunidad científica está avanzando para abordar un problema que hay en el campo, en una área científica concreta, en una línea de investigación, y hay un cuello de botella, hay algo que impide seguir avanzando. La comunidad científica está siguiendo un camino concreto para encontrar una solución o rellenar ese vacío de conocimiento. Y lo que vosotros estáis proponiendo no es poner el siguiente ladrillo en ese camino, sino que estáis proponiendo algo que sea diferente, algo que el origen de la idea es vuestra. Mi compañera Ana en una jornada dijo una vez, esta es la típica idea que si tú se la presentas a un colega, te dice, ostras, ¿y esto cómo se te ha ocurrido? ¿Cómo se te ha ocurrido esta idea? Pues esto es más o menos lo que está detrás de la filosofía del programa RC. Si conocéis RC de antes, siempre ha habido un mantra que es el High Risk, High Gain, que lo quitaron desde 2024 de los textos de la convocatoria, pero sigue estando presente porque el riesgo no es el riesgo operacional de cualquier proyecto de investigación, sino el riesgo es el riesgo conceptual. Son proyectos individuales, están apostando por una persona con una gran idea de proyecto de investigación que por lo tanto hay un riesgo alto en confiar en esta persona. No estás confiando en el avance lógico, secuencial, incremental de la comunidad científica en un tema concreto. Pero el beneficio es fundamental. Cuando hablábamos de impacto en RC, no estamos hablando del impacto directo sobre la sociedad o usuarios finales, políticas públicas. Puede ser que vuestros proyectos, vuestras ideas tengan ese componente, pero lo importante cuando hablas de impacto en el RC es el impacto en lo que estábamos hablando, en la comunidad científica, en que lo que estáis proponiendo realmente suponga superar un cuello de botella o proponer un gran avance que podría no darse nunca, o podría no superarse nunca, podría superarse a lo mejor eventualmente con el paso de los años, pero vosotros lo que estáis proponiendo es algo más que impacta directamente. Entonces merece la pena creer en una persona, dar dinero a esa persona para que lleve a cabo el proyecto de investigación. El único criterio, esto es algo único del programa Marco, hasta donde yo sé, es que el único criterio de evaluación es la excelencia científica. Aquí no se evalúa, pues como digo, planes de transferencia de conocimiento, planes de comunicación, no tenéis que escribir nada de eso en la propuesta. Y creo que es algo bueno porque estáis hablando puramente de ciencia en vuestro proyecto y además quien lo evalúa no hay, no hay nada más y nada menos que personas iguales a vosotros y vosotras, o sea, científicos y científicas, investigadores en general, y que lo que van a evaluar precisamente es la excelencia científica, tanto del proyecto como de la persona que está detrás de esta idea, dando mucho más peso precisamente al proyecto más que a la idea. Bueno, y como ha dicho Amaya, pues ofrece reconocimiento, independencia y visibilidad también. Quien dirige esto, por aquí paso muy rápidamente, es un programa de financiación que está dirigido por científicos y científicas para investigadores e investigadoras. O sea, es todo igual. Estas personas, el Consejo Científico, que son quienes dirigen el programa RC, quienes deciden el número de páginas de las propuestas, quienes deciden los criterios de evaluación, quienes lo deciden todo, ¿no? Y no son políticos, ni burócratas, ni técnicos, ni son, como digo, como vosotros y vosotras, ¿no? Investigadores e investigadoras. Si buscáis algún nombre español aquí, tenemos a Mercedes García Arenal. Y bueno, solamente hay una persona de España, pero la buena noticia es que Mercedes no está representando los intereses de España en este consejo, sino que está representando el área de historia dentro del dominio científico de las ciencias sociales y humanidades, al igual que el resto de personas que están aquí, que no están representando sus países ni los intereses de ningún país, sino que están representando temáticas concretas. Y esto es, bueno, pues es algo positivo. Toda la información está en una serie de documentos. Aquí tenéis el fundamental, es el Work Program de 2025, que está casi obsoleto porque ya tienen, el RC ya ha aprobado el Work Program 2026. No lo ha adoptado todavía la comisión y no lo ha hecho público.
Se supone que se lo van a adoptar a principios de verano, dijeron principios de julio de este año, posiblemente, yo espero que sea antes, que lo hagan público completamente. Y aquí básicamente se recoge toda la información. Muchísimas de las consultas que recibimos por parte de vosotros y vosotras se resuelve muy fácilmente mirando el Word Program y también este documento, el Information for Applicant, el primero que aparece aquí, que complementa bastante el Word Program. O sea, tenéis dudas, escribirnos, por supuesto, pero si veis que tardamos un poco en contestar, a lo mejor tenéis la respuesta fácil aquí. Y luego ya, Café para muy cafeteros, la Guide for Peer Reviewers. Si estáis, yo os lo recomiendo, esta es la guía que tienen los evaluadores y evaluadoras que van a revisar vuestras propuestas. Tenéis muy bien explicado el proceso de evaluación y cuáles son las preguntas, cómo tienen que enfocar la evaluación. Como luego tenemos aquí un evaluador que tiene una información única, es un perfil único dentro de todo este marabunta de figuras que estamos participando en RC, bueno, yo creo que él nos va a ayudar mucho más a entender el proceso de evaluación. Actualmente, en la convocatoria 2025 solamente está abierto el de Advanced Grant, que cierra en agosto. Abre ahora en unas semanas y cierra el 28 de agosto. Cuando te quieres presentar a RC, tienes que ver más qué convocatorias hay. Principalmente están las convocatorias individuales, que son las Starting Consolidator Advanced, que tienen que ver con Starting y Consolidator, tienen que ver con tu experiencia doctoral, hace cuánto que defendiste la tesis doctoral. Y Advanced Grant es, bueno, cuando ya has superado, no hay un límite de edad postdoctoral, no hay una horquilla de edad postdoctoral como en las otras, pero bueno, normalmente la gente cuando agota la ventana de Consolidator Grant pasa a Advanced Grant. He dejado aquí tachado que los Advanced Grant antes les miraban el track record decían que tenían que tener un track record de los últimos 10 años, pues que sea relevante, ¿no? Pero quitaron lo de los últimos 10 años, o sea que ya hay más libertad de que si tus años fuertes fueron hace 5, bueno, pues no hay problema. Porque hay como, o si quieres resaltar algo que fue justo hace 12 años, yo no me movería muy lejos de esa horquilla, pero bueno, el que al final es que tener margen para que haya diferentes carreras de investigadores que puedan tener representación aquí. Y bueno, luego está Synergy Grant, que luego os cuento un poquito más, pero pues, es cuando se juntan 2, 3 o 4 investigadores e investigadoras para llevar a cabo un proyecto de RC. O sea que tiene como una componente más, una variable más. Aparte de lo que os he contado de cómo es un proyecto, cuál es la idea que subyace de un proyecto RC, pensar que además ahora tenéis que demostrar, si vais por esta opción, que el problema que vais a abordar que es recurrente, importante en vuestro campo de dominio científico, solamente se puede abordar gracias al trabajo en equipo de estos investigadores e investigadoras. Y no es un consorcio, porque en un consorcio unos miembros tienen más peso que otros, es un trabajo igualitario, es totalmente necesario que cada una de esas personas participe en el proyecto y, y no son sustituibles. Y aquí hay un problema de entendimiento, muchas veces pensamos que son consorcios y no lo son. Y luego están los Proof of Concept, que estos necesitan ser grantee del RC para poder optar a esta convocatoria. Y nada, simplemente son proyectos más cortos de 18 meses, de 150.000 euros, que el objetivo que tienen es pues avanzar un poco, profundizar un poco, demostrar en el potencial de innovación que tiene un proyecto RC. Siempre pensamos que los proyectos de RC son de investigación básica y la mayoría lo son. También financian investigación aplicada y proyectos de arquitectura, ingeniería. Pero en principio están muy lejos de mercado, de usuarios finales y demás. Pero hay un potencial de trasladar eso con el tiempo. Evidentemente en 18 meses no es, los 18 meses son para hacer pruebas de concepto, avanzar un poco en esa viabilidad, en ese camino que puede llegar desde la investigación que estáis haciendo en el grant del RC hasta eso, acercarlo más a mercado, usuarios finales, políticas y demás, ¿no?
Y la fecha, os he dicho que Starting y Consolidator tienen una ventana de elegibilidad. La referencia es la fecha del PhD y la fecha del PhD, más concretamente, la fecha de defensa el día de la defensa de vuestra tesis. Y bueno, en España no hay ningún problema porque coinciden. La fecha de defensa se considera que a partir de ese día tienes el título de doctor o doctora, pero tener en cuenta que como tenéis que adjuntar cuando os presentéis Starting y Consolidator solo, tenéis que adjuntar el título de doctor o doctora, tener en cuenta que puede ser que en el título no aparezca esa fecha y os van a pedir algo que confirme el día de la fecha. Entonces, es bueno tener, o que si no aparece, pues aparece pues algún otro tipo de documento, como el acta, por ejemplo, o incluso una carta de la institución donde estuviste que digas, que especifique el día de defensa. También para Starting y Consolidator, esta ventana de elegibilidad se puede solicitar que se extienda. Todo esto aparece en los documentos, como os digo. Tenéis aquí una serie de casos en los que podéis solicitar y cómo se calcula y cuándo es elegible y cuándo no. Podéis solicitar una extensión de la ventana de elegibilidad para ser elegibles pues, para Starting o para Consolidator. Os pongo aquí dos novedades. Una es que aparte de Maternity Leave y Paternity Leave, está Parental Leave. Esto tiene que ver con, bueno, pues que nosotros en castellano decimos primer progenitor y segundo progenitor, porque no tiene por qué ser madre-padre, eso creo que ya es evidente para todo el mundo. Entonces, lo que han puesto puede existir la figura de que tú no hayas gestado, pero tampoco seas padre, sino que seas otra persona, entonces un segundo progenitor, entonces ahí está el parental leave. Y luego, hay una novedad para 2026, que se va a admitir ser víctima de violencia de género o de otro tipo de violencia para solicitar la extensión de la ventana de elegibilidad. Luego os cuento un poco de dónde viene esto, pero vamos, que viene de España, ya os lo avanzo. Aquí alguna cosa que no os he contado de Synergy Grant es que, bueno, hay una figura que es el Corresponding PI, que es como la persona dentro del equipo dentro de los PIs que va a ser el contacto administrativo con el RC en el caso de que consigan el proyecto. Pero no es un coordinador, ¿vale? No existe la figura de coordinador. Ya os digo que todos tienen el mismo peso. Podéis incluir gente de terceros países. Solo uno de los miembros puede pertenecer a un tercer país. Y bueno, aquí tenéis algunos datos, pero vamos, que tenéis un compromiso mínimo de tiempo, un compromiso de tiempo y donde podéis estar y podéis estar más del 50%, o sea, hasta el 50% podéis desarrollar el trabajo fuera de un Estado miembro o país asociado. Esto del tiempo mínimo aplica al resto de las convocatorias, a Starting Consolidator y Advance, y luego además hay un additional funding de hasta 1 millón de euros. He pasado muy rápido por la financiación. Los Starting Grant tienen una financiación de 1,5 millones, 2 millones para Consolidator y 2,5 millones para Advance Grant. Pero aparte de esta cantidad se puede añadir 1 millón adicional y 4 millones para Synergy Grant. Solamente en principio para estas 4 cosas. Para Startup Cost, para compra de Major Equipment, para acceso a Large Facilities y para hacer experimentación a otra escala, como por ejemplo ensayos clínicos o trabajo de campo. Y en principio, para la convocatoria 2025 está excluido los costes de personal. Para esto también hay cambios que luego os cuento para 2026. E incluso para Advanced Grant 2025 hay una modificación que ahora os cuento. Como os decía, el único criterio de evaluación es la excelencia científica. La del proyecto y la del investigador. Pero para esto también va a haber cambios, sobre todo para el tema del proyecto. Tiene más peso el proyecto que el investigador. Os dejo aquí las preguntas que os vais a encontrar en la guía esta de evaluadores, que es las que tienen que responder los evaluadores cuando revisan vuestras propuestas, porque al final vais a recibir un informe de evaluación que está basado en responder a estas preguntas. Cuando escribís las propuestas del RC, no tenemos en mente que al final las personas que van a leer la propuesta van a estar buscando las respuestas a estas preguntas.
Entonces, bueno, quizás esto nos pueda servir de guía. Ahora os cuento por qué he puesto aquí que se vienen cambios. Y una cosa muy peculiar y que a mí me llama mucho la atención del RC es que creo que es también la única convocatoria que evalúa la creatividad y el pensamiento original de los proponentes, ¿no? De los investigadores principales. Aparte de demostrar la capacidad de haber llevado a cabo investigación rompedora y también de demostrar al fin y al cabo que tú eres la persona adecuada para ejecutar el proyecto que estás planteando. Esto es lo único que se evalúa. Lo único que no es poco, son 3 preguntas, pero son diferentes a las que podéis encontrar en otros proyectos o sea, creo que únicas. Y como veis, no hay una evaluación al peso de si sois buenos o malos investigadores. Cuando presentáis la propuesta tenéis que decir a qué panel de investigación, a qué panel de evaluación queréis presentaros. Hay 28 paneles en total, dividido en 3 dominios científicos. Además, cada panel tiene como, llamémosles subpaneles o keywords. Igual Juan Antonio entra un poco más en esto. Yo os diría que es muy importante que etiquetéis bien vuestra propuesta, porque quien os va a evaluar también está etiquetado de alguna forma. Es decir, ellos y ellas, los panel members, han dicho previamente, si no me equivoco, qué afinidad tienen con las diferentes keywords de su panel. Si queremos garantizar un buen match entre nuestra propuesta y la persona que la va a revisar, bueno, pues facilita mucho la tarea si definís bien, etiquetáis bien vuestro proyecto y tenéis oportunidad y tenéis un montón de opciones para etiquetarlo. Incluso podéis utilizar keywords que no son de vuestro panel, sino que son de otro panel o de otro dominio científico, y esto se da. El proceso de evaluación, no voy a entrar mucho, son 2 etapas, que sepáis que presentáis la propuesta de golpe, toda junta, pero que solamente se evalúa la B1, tiene 2 partes, la B1 y la B2, solo se evalúa la B1 en la primera fase, y si no pasáis a la B2, no se leen la propuesta completa. Cuando paséis a segunda fase, la primera fase solo la evalúa los panel members, y cuando paséis a segunda fase, estos panel members van a llamar a revisores externos para garantizar que se entiende perfectamente, o sea, son gente mucho más cercana a vuestro campo, que son capaces de entender muchísimo, con mucho más detalle y mucha más profundidad vuestro proyecto de investigación. Luego hay un panel meeting y unas entrevistas. Las entrevistas, vosotros y vosotras, quitando Synergy, que sí que son presenciales, vosotros y vosotras estaréis en remoto, y los paneles estarán presentes en Bruselas. Synergy Grand se complica un poco más, hay una etapa nueva. Aquí os dejo como un resumen de las etapas, pero bueno, básicamente los paneles son dinámicos porque no saben a priori qué es lo que se va a presentar. Tú no eliges el panel, como pones unos keywords, pero no eliges el panel. Hay como se mezclan, puede haber mezcla de disciplinas, entonces los paneles como que se van definiendo según se va sabiendo quiénes son las propuestas que pasan a la siguiente fase. Y bueno, son 3 fases. Aquí se diferencia la evaluación de la propuesta completa y la entrevista, que la entrevista solo se da pues al final del todo. Dependiendo de lo que hayáis sacado en resultados de evaluación, podéis tener restricciones a volver a presentaros al año siguiente. Vale, también hay un cambio para esto en 2026. Entonces, básicamente, si pasáis a segunda fase no hay ninguna penalización. Y si no pasáis y sacáis una B, tenéis un año de penalización, no podéis presentaros durante un año. Y si sacáis una C, tenéis que estar 2 sin presentaros, ¿no? Como os decía, la entrevista se hace en remoto, vosotros en remoto y los revisores están en Bruselas. También no están los revisores externos, pero sí que están sus informes de evaluación. Suelen durar una media hora en total, entre presentación y preguntas. Y bueno, aquí os dejo por si lo queréis echar un vistazo, pero ojalá que lleguéis a esta etapa. Si llegáis a esta etapa, luego os cuento que tenemos un servicio de simulacros de estas entrevistas para ayudaros a presentarse con un poco más de solvencia a la entrevista. Os diría que la forma de elegir panel, si estáis dudando entre paneles, no es el panel con más éxito, porque el RC es muy cuco con esto y lo que hace es que pone más dinero en los paneles de evaluación que reciben más propuestas. Entonces,
como veis, las propuestas, los paneles donde se financian más proyectos es porque han tenido más demanda, sin más. Lo que parece que sí que tiene que funciona es volver a presentarse si no lo consigues a la primera. Aquí tenéis una gráfica de la tasa de éxito de los participantes en España a lo largo de los años, hasta 2022, y como los que son nuevos, su tasa de éxito es más baja que la media, y los que son nuevos, son reaplicantes, pues en el proceso vas aprendiendo, vas puliendo tu idea, tu proyecto, y tienes tus posibilidades, pues digamos que aumentan. Todo el mundo, casi todo el mundo, esto creo que también es para España, espera a que agotar la ventana de elegibilidad en Starting y Consolidator Grant, agotar la ventana de elegibilidad, o sea, ir a los últimos años, porque pensamos que estamos compitiendo con gente con más experiencia. Lo que no nos damos cuenta es que nosotros no estamos compitiendo, están compitiendo nuestras propuestas y nuestras ideas. Entonces, da igual que estés en tu tercer año de Consolidator, que estés en el último, que en realidad tu currículum tiene que avalar la idea que estás poniendo encima de la mesa y que está siendo evaluada. Por supuesto, un perfil bueno nunca se va a ser penalizado por ser bueno, pero la realidad es que el proyecto tiene mucho más peso que la persona que está detrás. Hombre, la gente buena presenta buenos proyectos. O sea, la gente buena quiere decir con buenos números, pero como veis aquí, la tasa de éxito en todas las convocatorias, teniendo en cuenta los años que han pasado desde que conseguiste el título de doctor o doctora, pues como veis no sigue para nada la tendencia de la gráfica, y de hecho está bastante sesgado esto, porque si hay más, o sea, este success rate se mantiene así, teniendo en cuenta incluso que la gente realmente se espera a los últimos años para presentarse. Os traigo unas novedades. Se me puede llamar la atención por compartir esto, pero porque todavía no son oficiales, no se han hecho públicas, y no me importa que se grabe y no me importa que se comparta, porque lo que quiero es que esta información os llegue a los candidatos y candidatas, porque son cambios relevantes. Es verdad que no os puedo contar mucho porque os voy a contar solo lo que sé. No he visto todavía plantillas, no he visto documentos, no nos lo han pasado. Y esto me dificulta mucho el poder transmitiros esta información. Pero bueno, por lo menos quiero que sepáis que se vienen cambios. Que se vienen cambios y que pueden ser relevantes. Y bueno, no nos asustemos, pero yo no me asusto, creo que no va a pasar, creo que no va a cambiar sustancialmente nada, y creo que lo que va a cambiar va a ser a mejor. Pero bueno, que es eso, que sepáis que os estoy compartiendo información que todavía no ha sido publicada, ¿vale? El programa de trabajo de 2025 han hecho un amendment, han hecho un cambio que es, o como os decía, la única convocatoria que queda abierta es Advanced Grant. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues todo el mundo sabe que Trump es el presidente de Estados Unidos, y que todos nos estamos volviendo un poco locos tratando de atraer talento, no solo o sea, no solo de Estados Unidos, sino de cualquier país. Ahora, que no sea, o sea, fuera de Europa, ¿no? Que venga de fuera de Europa, que no sea ni de un país miembro ni un país asociado. Entonces, os he dicho que aparte del presupuesto del proyecto, podéis solicitar una additional funding de 1 millón de euros. Bueno, pues si el investigador o investigadora viene, da igual la nacionalidad que tenga, se traslada de un país, de fuera de Estado miembro, país asociado, fuera de Europa, a Europa, en ese caso, en vez de tener 1 millón extra, va a tener 2. Lo va a poder usar para cualquiera de las 4 casuísticas que os dije, y además los costes de personal que estaban excluidos ya no van a estar excluidos. No me queda claro si lo de que no estén excluidos los costes de personal van a ser para todos o solamente van a ser para los de terceros países. Creo que van a ser todos solo para los terceros países. Entonces, bueno, ya lo veremos. Esto es eso, que no se ha publicado todavía. Bueno, o alguna noticia de la presidenta del RC sí que lo ha hecho público, y da a entender algo parecido a esto, o sea, da a entender algo como esto, pero bueno, os lo comparto. Las fechas también, tampoco han sido publicadas por el RC, se mantienen más o menos iguales, cambian por días, pero octubre va a ser Starting Grant, Consolidator va a ser en enero, Advance se queda la maravillosa fecha de agosto, que no le viene bien a nadie tener que cierrar una convocatoria en agosto, y Synergy Grant en noviembre.
Lo que os decía de los cambios de la ventana de elegibilidad, el de violencia de género es una propuesta de la delegación española, más concretamente de mi ex compañera, porque ya no es NCP ni trabaja en FECIT, ahora está en la Agencia Estatal de Investigación, Estefanía Muñoz, que muchos y muchas la debéis de conocer porque lleva desde el 2000, era en NCP desde el año 2020. En España detectamos casos de mujeres que habían sufrido o estaban sufriendo violencia de género y que esto tenía un impacto directo en su productividad científica, en su rendimiento, aparte de en sus vidas, como es lógico. Y desde hace tiempo la delegación española ha estado trabajando para proponer al RC que se considere esta situación para solicitar una extensión de la ventana de elegibilidad. Entonces, bueno, a partir de 2026 ya nos confirmaron que a partir del 2026 esto es posible, las convocatorias 2026, esto va a ser posible y bueno, han añadido que no solamente violencia de género, sino otros tipos de violencia, ¿vale? Así que estamos muy contentas, la verdad. Otras novedades, os he dicho que había restricciones de novedades, hay una para Synergy Grant 2025, si esto creo que lo deberían haber hecho público ya. Se ha resuelto ya la primera fase de Synergy Grant 2025 y hay gente que no ha pasado. Si no has pasado la fase 1 y has sacado una B, antes te podías volver a presentar a la siguiente convocatoria. Y ahora no eres elegible. O sea que si estáis en vuestra situación, siento daros esta mala noticia. Si conocéis a alguien que esté en esta situación, decírselo, porque si se están preparando, esperando ser elegibles a la siguiente, pues parece ser que no va a ser posible. Y bueno, luego hay también una nueva regla que dice que si ya tienes un grant ahora mismo, tienes un proyecto RC que está ahora mismo funcionando, pues si el deadline cae, a ver si me explico esto, ¿cómo es? Tu proyecto tiene que terminar antes de 2 años de la fecha del deadline. O sea que si el deadline es, por ejemplo, Advanced Grant de ahora, el 2025, que cierra en agosto del 2025, y tienes un proyecto y te quieres presentar, quiere decir que ese proyecto que tienes ahora vivo tiene que haber terminado antes de agosto de 2027. ¿Vale? No sé si lo he explicado bien. Aquí viene un cambio que siento tener que trasladároslo así, pero no tengo más información. De todos lo que dicen, lo que es más relevante es que van a reducir el número de páginas de la parte 2, de la B2, esa que solo se evalúa si pasas a segunda fase. Van a pasar a ser 7 páginas, que es la mitad prácticamente. Y además nos han dicho que la feasibility, la viabilidad del proyecto científico que antes se evaluaba en la fase 1, que era uno de los motivos porque muchas propuestas no pasaban a la segunda fase, porque la viabilidad no estaba clara, no era fundamental, pero es relevante. No se va a evaluar en la B1, sino que se va a evaluar en la B2. Entonces esto supone un cambio de los criterios de evaluación y eso nos dijeron. El cambio de la propuesta, de la plantilla, vuelvo para atrás, nos dijeron que tenía que ver con que hay duplicidades. A veces hay partes que se repiten entre la B1 y la B2, las plantillas son sumamente abiertas, pero hay información que se repite de la B1 a la B2. Y que querían también que en la B2, si no recuerdo mal, se centrase más en la metodología. Y es lo único que os puedo decir. Hay otra cosa que también va a cambiar, que la combinación de enfoques en las propuestas de Synergy Grant, la combinación de los enfoques científicos, de los enfoques de los diferentes PIs, se evaluaba también en la fase 1 y ahora va a pasar a evaluarse en la fase 2. Y básicamente esas son como, que no es poco, ¿eh? También dicen que a partir de 2026 no va a haber esas subcategorías que yo os he puesto de startup, major equipment, que no va a haber esas categorías definidas, que se van a dar ejemplos en los documentos, pero va a ser una categoría única de additional funding. Y que lo que tienes que definir es la propuesta, cuál es el objetivo de ese additional funding y tiene que estar justificado, que es un poco ya pasadas, te tenías que justificar la necesidad, pero bueno, poco más. Y ya termino. Algunos enlaces de interés, os dejo la lista de reproducción de YouTube que tiene el RC, son vídeos muy cortitos que os recomiendo echarle un vistazo, que os aclaran puntos concretos del proceso de evaluación. Aquí os dejo
la ruta para seguir el árbol de servicios de apoyo al programa RC, que lo tenemos, donde tenemos ahí actualizado todo lo que hacemos, jornadas, talleres, los reading days que decía antes, Ainhoa, los simulacros que os contaba yo antes, todo eso está recogido ahí. Y os dejo aquí como la ruta, un poco de la ruta a seguir. Más concretamente, volvemos al País Vasco. Hacía ya un par de años que no íbamos, y vamos a hacer un Reading Day gracias a la UPV-EHU. Un Reading Day es una jornada en la que nosotras vamos con las propuestas que nos han cedido los grantees del RC, para que vosotros leáis por lo menos, o sea, al menos, no, hasta 2. Podéis leer hasta 2. Y os recomiendo que uséis el servicio para leer 2. No leáis solo una. Aprovechad y leer 2. Tenéis 3 horas para leer, tomar propuestas ganadoras, leer, tomar notas. Nos podéis preguntar. Os vamos a hacer una presentación también antes. O sea que esto con más tiempo y un poco más enfocado a la lectura. Y os dejo aquí, es necesario registrarse, os dejo aquí la página con toda la información para que le echéis un vistazo, y yo os animaría de verdad a que os registrarais. Es una oportunidad de verdad única. Muchas veces nos preguntáis dónde puedo leer propuestas ganadoras, porque no sé cómo abordar la escritura, y la oportunidad es esto. Tenéis un catálogo de más de 90 propuestas para elegir, elegís 2, y además estamos allí presencialmente para resolver vuestras dudas. Así que por favor inscribiros, que queremos que sea un éxito para volver cada año al País Vasco a hacer esta iniciativa. Os dejo también enlace. Os diría, si os queréis entrar en las cosas que hacemos, suscribiros a nuestra newsletter. Aquí tenéis un enlace a los proyectos financiados por el RC, a los panel members del RC, y nuestro email del buzón que tenemos para resolver vuestras dudas, que es rc@fecit.es. Estamos aquí, contestamos los 3 NCPs. Mira, hay un mensaje de ánimo para que os sentáis, no desfallecer en este proceso. Y nada más por mi parte. Pues nada, muchísimas gracias, Leticia, por la presentación. Yo creo que es súper interesante. Además, has dado un buen enfoque de todo el marco, una buena explicación de todo el marco de este programa. Y gracias por compartir las novedades, ¿no? Que yo creo que a la gente les va a interesar mucho. Bueno, pues nada, Juan Antonio, por favor, si estás por aquí. Vale, pues bienvenido, Juan Antonio. Sé que te tienes que ir a las 11. Gracias porque te tenemos ahí hasta el último momento liado. Así que te voy a dejar la palabra. Juan Antonio, como os he comentado, es investigador en la UPV-EHU y es evaluador IARSI. La idea es que nos dé un poco su visión como evaluador. Cuando quieras. Muy bien. Pues buenos días a todos. Como os han dicho, voy a tener que ausentarme dentro de un tiempo, pero vamos. Tienen mi email, la organización del seminario, y estoy a disposición para lo que consideréis oportuno. Bueno, yo quería brevísimamente intentar explicar un poco el proceso de evaluación, cómo se vive desde dentro. Algunas cosas se han dicho, pero bueno, de alguna manera, porque tengáis en cuenta algunos aspectos importantes. Los paneles en los que he participado pues, están formados por 20-25 personas, habiendo además un chair y un vice-chair, y varios técnicos de apoyo que son también investigadores. Son personas, colegas prácticamente, por lo tanto, la dimensión administrativa está también desarrollada por personas que saben de qué estamos hablando. Son paneles heterogéneos en los que hay un equilibrio de género, participan varias disciplinas, la mayor parte son europeos, pero no solo europeos, y son personas que tienen una amplia experiencia de evaluación. Tengo que decir que el espíritu general que yo siempre he encontrado es que son muy poco corporativistas y que vamos sustancialmente con la voluntad de aprender, por un lado, porque de verdad se aprende muchísimo en estos contextos, y de seleccionar lo que se considera que es realmente excelente. El proceso de evaluación, que es seguramente el más serio que yo conozco y participo
en procesos de evaluación en varias agencias europeas. Pues como se ha dicho, se desarrolla en 2 etapas, salvo en el caso de las Synergy. En primer lugar, cuando inicia el proceso, recibimos bloques de la propuesta B1 y tenemos 3, raramente 4 semanas para examinar bloques que pueden variar entre 25 a 30 proyectos. Cada proyecto es analizado por 3 personas y es importante decir que hay, en cierto modo, una diferenciación entre algunas personas que evalúan de forma con un criterio de afinidad, pero también al menos uno suele ser un generalista, es decir, alguien que no tiene por qué estar muy centrado en la disciplina, pero que tiene un criterio externo también para valorar todo esto. En el caso de que la propuesta toque varias disciplinas que pueda, bueno, de alguna manera sobreponerse con otro panel, entonces se busca precisamente la participación de personas de otros paneles. Por eso es tan importante, como decía antes, que los técnicos de apoyo sepan y conozcan bien, efectivamente, no solamente la disciplina, sino también, pues, la estructura general de trabajo de la RC. Y en estas 3 semanas, 4 semanas, lo que tenemos que elaborar es una valoración cuantitativa razonada, en cierto modo también comparativa, de forma individual. Y luego nos encierran durante una semana de trabajo intensísimo, con muchas horas de trabajo, a revisar uno a uno cada uno de los proyectos. La última vez que he estado, evaluamos o consideramos 120 propuestas aproximadamente en esta semana. Hay un portavoz que es la persona que ha establecido la nota más baja y argumenta en detalle pues, la puntuación, los problemas, las ventajas, las cuestiones que le han llevado sustancialmente a establecer este criterio, y luego intervienen tanto las personas que han evaluado este proyecto como el resto, sobre todo buscando consensos, buscando criterios compartidos, de alguna manera que se establece una puntuación provisional. Y luego se consensúa al final de la semana, tras haber hecho esta revisión exhaustiva, pues una lista de proyectos que pasen a la segunda fase. ¿Cuántos se seleccionan? Pues depende de alguna manera de la calidad de los proyectos y del tiempo disponible para las entrevistas, teniendo en cuenta que solemos hacer de 9, 8, incluso 10 entrevistas al día. Una cuestión muy importante que sí querría llamar la atención es que se dedica mucho tiempo a escribir los reports. Lo que son la evaluación que se recibe cuando bien se ha obtenido, en fin, una B o una C, se elabora con mucha atención. Las empieza redactando la persona que ha sido portavoz, recogiendo todo lo que se ha discutido en el propio panel como las evaluaciones previas. La repasan a continuación el resto de evaluadores. La repasa a continuación el chair, asistido por nativos en inglés. Y además tenemos criterios muy, muy duros, muy claros, de que tienen que ser elementos constructivos y orientativos para las próximas resubmissions, para volver a presentarlas, que tal como os he dicho antes, es un elemento que garantiza o que permite de alguna manera aumentar las garantías de obtener la financiación. Y además se dedican bastante tiempo a buscar evaluadores externos, normalmente de 8 a 10 por cada proyecto. Esto es bastante importante porque van a servir de soporte, de información para la segunda fase, y sustancialmente pues, se busca que sean lo más afines, lo más especialistas posibles, y también se busca que haya una cierta diversidad de lugares de proveniencia, de perfiles, etcétera, etcétera. Luego ocurre que como los plazos son cortos no todo el mundo contesta, pero se intenta sustancialmente pues, que haya
un número relevante. Pasado un tiempo se pasa, es decir, se informa a las personas que no han pasado la segunda fase y se empieza el proceso de evaluación ya del B2. Aquí recibimos bloques más reducidos de proyectos en los cuales pues prácticamente pues ya se evalúa todo. El B1, el B2, el presupuesto, el currículum. Y todo el panel va a tener acceso a todos los proyectos desde el primer momento, las evaluaciones de los internos, de los externos, y lo mismo, se establece también pues, un líder, una persona que va de alguna manera a conducir la discusión. Para la última experiencia, en 3 semanas hay que leerse más de 600 páginas. Yo, vamos, trabajo a tiempo completo cuando estás en estas cosas. El líder prepara además la entrevista que consensúa con el resto de evaluadores y es muy importante que os diga que la entrevista es bastante significativa para la evaluación. En principio tiene como fin principal resolver dudas, resolver reservas, clarificar aspectos críticos de la propuesta y puede determinar que efectivamente pues, una propuesta pues, realmente gane bastante o quede en un espacio más gris, vamos a decirlo así. En buena medida porque aquí sí que se ve el espesor teórico, metodológico, la ambición del proyecto. Es decir, es importante preparar bien estas entrevistas y por mi experiencia me doy cuenta que hay diferencias importantes. Pues no sé, por ejemplo, las entrevistas realizadas por personas que vienen de países bálticos, de Alemania o de Cataluña están muy bien orientadas, muy bien preparadas. Y hay otros países o otros territorios en los cuales las diferencias. Se ve que, no voy a decir que están improvisadas nada, pero desde luego que efectivamente pues, han tenido menos posibilidades de entrenamiento, vamos a decir así. El debate sobre el listado final, es decir, de las propuestas que van a ser financiadas y el orden que van a quedar, es realmente duro y lleva bastante tiempo porque se basa en argumentos, planteamientos científicos de excelencia. Tengo que decir que nunca se hace referencia durante las discusiones a las personas, a los proponentes, a las instituciones. Se utiliza el acrónimo de los proyectos y es la forma en que sustancialmente se refiere uno a ellos. Se discute mucho el presupuesto porque influyen también el número de proyectos que se financian. Y como en la primera fase también se dedica mucho tiempo con un procedimiento similar a redactar los reports que de alguna manera se transmiten a aquellas personas que han llegado a la segunda fase y que no tienen la financiación. Por lo tanto, mi sugerencia es hacer tesoro de lo que está ahí escrito, porque, como digo, no es una redacción o no es un elemento, en fin, planteado de forma genérica o por cumplir expediente. Algunas ideas que sí quería compartir también con vosotros sobre el procedimiento. En primer lugar, B1 no es una versión resumida de B2. Es común, por lo que sé, que a veces se empieza redactando el B2 y luego pues, se elabora un B1 de alguna manera resumiendo determinadas cuestiones. Y esto no creo que sea una buena idea. En primer lugar, porque se evalúan cosas diferentes, en cierto modo. En el B1 se evalúa sobre todo la idea, el impacto y, en términos generales, el currículum, buscando la coherencia, la excelencia y el impacto sustancialmente. Mientras que en B2 se evalúa todo, se evalúa también la forma de la implementación o la factibilidad, la metodología. De hecho, si durante la discusión de B1 alguien hace alguna referencia porque aparece una breve mención a la metodología, inmediatamente pues, se corta porque eso no es objeto de debate en B1. De tal forma que, como digo, hay que tener en cuenta que todos los aspectos de metodología, factibilidad, implementación van a B2 y hay que ser muy exquisitos explicando
la idea, su groundbreaking, su carácter disruptor en B1. Y además querría llamar la atención de lo importante que es también el abstract. El abstract, que es breve, pero también orienta bastante, en el fondo, a las formas de enfrentarse luego a la lectura del B1, especialmente para aquellas personas que son más generalistas y que, por lo tanto, pues tienen a lo mejor una mayor distancia académica, vamos a decir así, o disciplinar respecto a la propuesta. Hay que poner mucha atención también a la redacción del abstract y efectivamente pues plantear de forma muy clara pues el carácter disruptivo, el impacto que va a tener, cómo es una idea nueva y sustancialmente pues ser persuasivos, llamar la atención de una forma clara. Lo que tengo que decir forma de conclusión de todos los aspectos de mi experiencia es que es posible que quizás no se financien todos los proyectos que merecerían ser financiados. Pero lo que sí tengo muy claro es que todos y cada uno de los proyectos que se financian merecen obtener una financiación. No ha pasado, son muchos los contrapesos que se establecen dentro de un panel tan heterogéneo y con un procedimiento de esta naturaleza, y no pasan proyectos escasos que sean afines a un determinado evaluador o grupos de evaluadores, o que no sean realmente brillantes y muy importantes. Y quería también señalar una cosa importante para concluir, que me parece relevante, también porque antes se planteó la idea de que es muy importante etiquetar bien el proyecto. Mirad, al final de la segunda semana de reuniones en Bruselas, se busca siempre un tiempo para evaluar el propio proceso de evaluación, si se me permite la expresión. Sugerir mejoras, ver qué problemas puede haber, qué aspectos han generado más cuestiones. Y mirar, en la última reunión los técnicos nos planteaban pues qué disciplinas o qué especialidades estaban infrarrepresentadas o había que cubrir de cara a la renovación de los próximos paneles. Y la conclusión a la que llegábamos, y esto me parece que es interesante, es que buena parte de las propuestas que habían sido financiadas precisamente pues rompían la clasificación tradicional o más académica, vamos a decir así, de las disciplinas. De tal forma que integraban perspectivas o integraban de alguna manera pues visiones que iban más allá de lo que es el marco establecido. De tal forma que la cuestión no era tanto si una disciplina está más o menos representada, si un país está más o menos representado, sino, nuevamente, cuál es el impacto y el nivel prácticamente de avance que supone una determinada idea en términos de excelencia, en términos de mejora. Y no sé exactamente luego qué decisión tomarán a la hora de componer los siguientes paneles, pero me pareció que fue una manera muy útil, muy interesante de resumir de alguna manera este tipo de trabajos que efectivamente pues aspiran a ir más allá de avances puntuales sobre una disciplina específica o sobre una forma de ver las cuestiones. Dicho en palabras pobres, ahora sí por concluir definitivamente, la labor de evaluación es una labor complicada porque exige efectivamente pues, mucho trabajo, seguir protocolos muy bien establecidos y muy bien pensados, estresante porque además, demonios, te das cuenta que estás jugando con la vida de la gente, en fin, más allá de
de la dimensión científica cada vez que estamos evaluando. Esto nos pasa en cualquier nivel, pero aquí quizás es más importante el sentido de responsabilidad que asumes. Y todo eso lo compensa una cosa, y es que, como he dicho al principio, y es la idea final, evaluando se aprende muchísimo. Realmente conoces sustancialmente qué es lo que va a ocurrir en los próximos años y te pones, en fin, pones en discusión muchas de las certezas o muchos de los elementos o de las cosas obvias que dabas por asumidas, de tal forma que, como digo, es una experiencia difícil, pero recomendable para quien tenga efectivamente la ocasión de realizarlo. Y eso es lo que quería compartir con todos vosotros. Espero que sea de utilidad y, como he dicho antes, pues quedo a vuestra disposición para lo que consideréis. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Ha estado súper interesante escuchar dónde estáis, ¿no? Y desde dónde hacéis esa evaluación. Bueno, pues yo creo que habrá sido del interés de la gente. Y ahora nada, sabemos que te tienes que marchar, así que te reitero que muchas gracias por estar aquí hasta el último momento. Bueno, a continuación, le voy a dar paso a Marie Lallier, que, como he comentado, es investigadora Ikerbas en el BCBL. Marie Lallier tiene una ERC, Consolidator Grant. Hemos visto que son difíciles de conseguir, pero queríamos traer a Marie para que veamos que, bueno, difícil sí, pero no imposible. Así que, Marie, cuando tú quieras. Pues hola, Egunon a todos. Gracias, Ainhoa, por la invitación. Y bueno, pues hoy en los 10 minutos que tengo voy a intentar un poco a compartir con vosotros mi propia experiencia. Espero que os puede servir, que os pueda servir. Entonces, primero deciros que yo conseguí la grant a mi segundo intento, ¿no? Conseguí la entrevista en las dos fases. Bueno, en la primera ya había ido a la entrevista y eso es importante. Creo que se ha dicho ya que cada vez pues, más intentos, más probabilidad de conseguir. Y ahora os quiero dar hablar de tres cosas que a mí me pareció, viendo mi experiencia, muy importante para si decidís ir a por una RC. Es primero, creo, pero eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero creo, como subrayar esto, es la anticipación. Es decir, que si queréis aplicar, cogeros muchísimo tiempo para daros tiempo de prepararlo. Si podéis hacerlo como un año antes, digo, a la hora de empezar a pensar en la idea, ¿no? Eso creo que es muy importante. Entonces, hacer un calendario que sea realista, porque claro, cuando aplicamos a RSS, no solo tenemos eso en nuestro horario, ¿no? No tenemos un montón de cosas. Sabemos que vamos a tener retraso en como los hitos que nos hemos puesto, ¿no? Entonces, intentar hacer vuestro calendario para ver, bueno, cuándo me pongo en la idea, cuándo leo, cuándo empiezo a escribir. Y yo diría, para mí, para el segundo intento, me había como cogido como unos 3, 4 meses casi solo para la escritura, de antes de la fecha de entrega, porque mi segundo intento yo reescribí todo y eso fue también una consecuencia de recibir comentarios de los revisores que me ayudaron un montón, un montón. Entonces, y así muy importante de daros mucho tiempo es porque muy importante recibir feedbacks. En mi primer intento he hecho un poco todo último minuto, digamos, y no había recibido ningún feedback en mi parte, las partes B1 y B2. Sí que había recibido feedbacks en la idea, pero en las partes escritas no. Y creo que eso fue un poco, es muy importante, pero hay que daros tiempo y dar a vuestros amigos, colegas, tiempo que os devuelvan los comentarios y después vosotros incorporar esto. La segunda cosa, pues que va un poco con la anticipación, es la perseverancia y el optimismo. Es un maratón. Escribir una RC es como os va a dar mucho, es muy exigente al nivel de tiempo, emocional. Tenemos una vida muy, ¿no? Muy ocupada, familia, etcétera.
vais a, si podéis tener apoyo de vuestros amigos, familia, en ese momento es muy importante porque va a ser largo y es un proceso muy, eso, muy pesado. Así que perseverancia y optimismo, eso sí. Y la cosa es que, bueno, lo más probable es que no salga a la primera, ojalá que sí para vosotros, pero si no sale, no pasa nada. Hay una decepción, por supuesto, porque todo lo que ponemos en esta escritura de no verlo conseguido es una cosa, pero no pasa nada porque os da, pues, si lo queréis reintentar, más oportunidad de conseguirlo y también oportunidad de mejorar la propuesta y vuestra propia investigación, lo que vais a hacer en vuestro futuro. Y si no es con la ARC, va a ser con otro funding, ¿no? Entonces, verlo como, sí, el rechazo como una oportunidad, ¿no? No dejaros como, ah, ya está, ya no más, etc. Hay que ir a por otros si podéis, ¿no? Y yo en mi caso podría haber aplicado de nuevo justo el año siguiente de mi primer intento, pero esperé 2 años para darme tiempo y un poco de momento de calma para poder trabajar de nuevo en la propuesta y mejorarla. Y también hay que deciros que si esperéis 2 años, hay mucha probabilidad que tengáis un gran solapa, una gran solapa entre el panel que habéis tenido 2 años antes. Entonces es gente que igual ya ha leído la primera propuesta o se acuerda de vosotros. Bueno, no sé, eso fue mi estrategia. Y sí, y en el rechazo yo tuve pues estas revisiones de 8 personas y la verdad me ayudaron estos comentarios un montón, porque todos iban en la misma línea y me dio como, vale, pues yo tengo que ir a mejorar la propuesta en esta idea. Entonces el rechazo a veces pues es cogerlo como algo que puede ser bueno. Y la tercera cosa, un poco global así, después os hablaré igual un poco más de la estructura de la propuesta. La tercera cosa es tener ilusión y motivación científica para vuestra idea. Es que bueno, en mi caso yo creía profundamente en mi idea y que era una de las ideas las mejores que había tenido en mi carrera hasta ahora, ¿no? Y es un poco lo que Leticia decía un poco en su presentación. La cosa es cómo surge una buena idea, ¿no? No viene así de repente. Y en mi caso salió de un resultado que no había esperado en un experimento mío. Hubo un fenómeno un poco curioso, digamos, y me puse a intentar entender un poco esto y salió de eso. Entonces, una buena idea puede venir de un resultado inesperado, que ¿no? Un fenómeno un poco contraintuitivo también, algo que eso no pensábamos que era así, pero igual es el opuesto, ¿no? Un poco como las cosas paradójicas, ¿no? Yo creo que eso puede ser lo que Leticia decía, que vais a abrir igual un problema que ya aparentemente estaba resuelto, pues lo empecéis a abrir de nuevo, atacándolo de una nueva perspectiva, ¿no? Y una cosa respecto a esta idea que para mí fue como una buena señal respecto a mi idea, hablaba un montón, cuando tengáis la idea, proponerla a mucha gente de muchos ámbitos, como decir, en palabras muy sencillas, ¿eh? Como, pues yo he pensado esto. Y si veis a esa gente que suscitáis curiosidad, interés y emoción en la gente a la que explicáis, pues eso hay que valorarlo mucho porque hay mucha probabilidad que los revisores también tengan esta sensación de, vale, qué curioso eso. Entonces creo que eso fue para mí lo que me dio un poco confianza en mi idea. Eso eran los 3 puntos, creo que importantes para mí, que fueron importantes. Respecto a la escritura, pues de la B1 igual os hablaré más, porque la B2 ahora parece que va a cambiar un poco el foco de lo que tenéis que poner. Pero en la B1 pues un poco relacionado con esta idea, la curiosidad que va a suscitar en los revisores, yo creo que hay que en las primeras líneas ya suscitar esta curiosidad,
poner una idea que puede ser sorprendente, un paradoja, algo resuelto, pero que vosotros vais a decir, esta solución ya no vale. Al final pensábamos que había una solución, pues os digo que no, y esa es la solución. Entonces, eso desde las primeras líneas, es un poco como yo lo he planteado. Y el primer párrafo, yo diría que si podéis poner de manera muy general directamente vuestra idea, vuestra hipótesis y el impacto, ¿no? Muy general, el impacto al nivel teórico de los modelos, cómo avanzamos la ciencia, y si tenéis, en vuestro caso, también aplicaciones, pues aquí en el primer párrafo ponerlo ya, para que el revisor ya sepa de qué va vuestra propuesta. Pero algo muy general. Y después sí que podéis ir a la justificación más como detallada científicamente de la idea, es decir, pues el estado del arte y eso con cosas muy lógicas, ¿no? Transiciones muy claras, secciones para que entiendan el razonamiento. Y si tenéis también datos preliminares, aquí lo podéis poner. Y después de esta justificación, digamos, un poco más detallada de vuestra idea, yo lo que he hecho es presentar mi estrategia global de investigación. Es decir, presenté algo como los Work Packages, si tenéis algunos, y por qué estos Work Packages juntos me ayudaba a contestar la pregunta. Es decir, la lógica de vínculos entre Work Package. Entonces, como podéis hacer un esquema, yo añadí muchas figuras en mis 5 páginas. Bueno, muchas, no, 2, pero coge espacio, entonces podéis valorar eso, pero si podéis añadir figuras que explican la lógica de vuestra estrategia de investigación para conseguir el objetivo, está bien. Y aquí también, pues poner de manera, yo lo que he puesto en esta parte era como una características similares entre work packages, si tenéis, ¿no? Algo como una estrategia global. Si usáis, por ejemplo, una técnica en todo o una población o una tarea o lo que sea, pues que igual lo podéis poner ahí. Pero aquí sí, los revisores ya tienen que entender lo que vais a hacer y lo que vais a hacer porque llega a vuestro objetivo, ¿no? Y después, pues un poco presentar la metodología más especificada y detallada, pero a lo mejor eso va a ir en la B2 ahora, lo entiendo, no sé. Pero si va a la B2, pues la metodología específica, a lo mejor dejarla para la B2. Y una cosa en las técnicas que yo, al final, en mi propuesta, dije que usé un montón de técnicas que ya no conocía, pero que tenía el equipo que me permitía usarlas, ¿no? Creo que eso, no tener miedo en decir que vais a usar, pues eso, nuevas técnicas que no habéis tocado antes, pero que sí que tenéis los recursos y los colaboradores que os va a ayudar. Y eso, y una vez que tengáis la estructura clara, pues una estructura así de la B1, mandarla a muchísima gente. Porque al final a mí lo que me ayudó más es tener feedback sobre la estructura más que sobre el fondo en mi idea, ¿no? Era ayudarme a ponerlo de manera lógica que se lea bien. Ainhoa, no sé si tengo más tiempo de hablar sobre, o dejamos sobre la entrevista, podemos dejar preguntas. Perdón. Sí, igual vamos a dejar porque son ya las 11:20 y teníamos hora de final a las 11:30 y algunas preguntas que ya bueno, que ha lanzado la gente. Y os voy a pedir a Leticia, a Ione, no sé si Amaya estará por ahí, que encendáis la cámara. Vale, estupendo. Sí. Buen apetito. Onegin, nada, tú sigue. Bueno, como os decíamos, todas las preguntas que tengáis las ponéis por favor en el apartado de preguntas y respuestas.
aunque solo tengamos 10 minutitos, a ver si nos da tiempo. Leticia ha estado contestando un montón de preguntas y bueno, antes de empezar con las preguntas, te quería pasar un poco la palabra, Ione. Bueno, este es un webinario, como ha comentado Amaya, que organizamos conjuntamente Ikerbas y la UPV. Y el día 29 de mayo vamos a organizar un Reading Day, que es para toda la comunidad científica. También hay algún curso de la UPV. Si quieres explicarnos un poco las cositas Sí. que hay, Ione. Sí, no, quería brevemente comentar que dentro de la UPV tenemos un plan de intensificación de la investigación específicamente en Horizonte Europa y este plan ha sido apoyado por el Ministerio. Y bueno, gracias a este plan hemos podido reforzar un poco pues, la estructura de la Oficina de Proyectos Europeos y en la actualidad estamos trabajando 12 personas, de las cuales, bueno, en propuestas de RC estamos mi compañero Sean Reilly y yo misma. Y lo que respecta a las RCs, pues me gustaría destacar que para los investigadores de la UPV disponemos de un servicio de revisión de propuestas o de coaching para el apoyo de elaboración de propuestas. Bueno, para ello, bueno, los investigadores de la UPV nos pueden contactar, pero bueno, les pedimos que nos contacten con bastante antelación. Lo ideal sería con 8 meses, pues para ver un poco pues, las posibilidades que hay. Sabemos que muchas veces es complicado, pero bueno, hay algunos investigadores que lo hacen. Luego queríamos destacar también que para los beneficiarios de RC, pues como incentivos tenemos la reducción de la carga docente, se les reduce pues, unos créditos pues, de beneficiarios de RC y también se les paga complementos salariales pues, de beneficiarios de RC. Creo que esto también se está realizando en otros centros de investigación de Euskadi. Y bueno, esto es una política de la UPV que la llevamos implementando desde el 7º programa marco. Y en concreto se materializa que los Starting Grants reciben hasta 15.000 euros de complemento salarial, los Consolidator 20.000 euros y los Advanced Grant o las Synergy Grant hasta 25.000. Y luego ya, pues por último, pues que quería comentaros que organizamos algunos pues, cursos, colaboramos también con Ikerbas en la organización de Infodays y también pues, con el CECIT en actividades pues, como los Reading Days. Y en concreto, pues me gustaría comentaros que para los investigadores de la UPV, el próximo 14 de mayo organizamos un curso sobre escrituras de RC en Bilbao. Entonces, bueno, pues a los que habéis participado en este Infoday ya os enviaré la información. Y luego, bueno, pues también animaros a participar en la iniciativa como los Reading Days, que ya la cogimos ya hace un par de años en la UPV y fue una experiencia muy buena por el feedback que recibimos. Pues muchas gracias, eskerrik asko. De acuerdo. Una cosa, ha habido varias preguntas que hacían referencia a si el Reading Day es solamente físico. Y sí, no es online. Ya les hemos contestado, pero efectivamente no, o sea, es el Me día gustaría, 20. Sí, si puedo aclarar por qué por qué no es online, es porque o bien llevamos las propuestas físicamente a la jornada, que es algo que intentamos este año hacer lo menos posible, o lo que lo llevamos es en un disco duro que cargamos un ordenador que no tiene conexión a internet. Pensar que nosotros cuando nos den las propuestas tenemos que garantizar, aparte de que firmáis un acuerdo de confidencialidad y de comportarse bien, y en general todo el mundo lo hace, la verdad, tenemos que garantizar que esas propuestas no van a salir de esa sala, que son solamente para la lectura y para que toméis notas. Entonces, online es, bueno, técnicamente se puede hacer, pero, chico, me complica mucho la vida, entonces es muy difícil hacer eso. Entonces, nuestro compromiso incluso con los grantees cuando nos ceden, les damos una previsión de los lectores máximos que van a tener sus propuestas. O sea, está como todo muy controlado porque que te cedan una propuesta es una cosa... A mí me da mucho pudor hasta pedirla. La pido solo una vez al año. Y ya que nos ceden algo tan delicado como su proyecto de investigación RC, que no es cualquier proyecto, bueno, pues intentamos ser muy cuidadosos con estos documentos. Entonces, por eso no se hace online, ya lo siento. Hay unas que están online, que están compartidas online por todo el mundo. Y hay un enlace dentro de los enlaces de interés del RC que os paso. Está las propuestas que están en abierto, por si queréis echarles un vistazo. Son algunas antiguas, pero bueno. Vale. Había también una pregunta en relación a la presentación y entiendo, Leticia, que sí, que nos vas a dejar la presentación, Sí, ¿verdad? os la Que has paso, te utilizado. la paso ahora en cuanto termine, la tengo ya en PDF.
Eso es, o sea, y esa presentación junto con la grabación del webinario es lo que vamos a difundir a través de nuestra página web y de las redes sociales de Ikerbas. En el PPT, lo que estábamos comentando. A ver, un par de preguntas, por lo menos a ver si nos da tiempo. Nos preguntaba Andrea si las propuestas pueden llevar a cabo un proyecto en un país europeo y también en uno fuera de la Unión Europea. Sí, o sea, la institución de acogida tiene que pertenecer a un país, Estado miembro o país asociado, pero el desarrollo del proyecto, de los 5 años que va a durar vuestro proyecto, solo tenéis la obligación de ejecutarlo en el Estado miembro o país asociado que sea, el 50%. El otro 50%, si tenéis que hacer trabajo de campo, típico de arqueología, que me tengo que ir a un tercer país, o los de que estudian enfermedades que aquí están erradicadas en Europa, se tienen que ir a un país sudafricano o africano para estudiarlas, pues hasta la mitad de la duración del proyecto se pueden ir a ejecutar allí las tareas que tengan pendientes, sin problema. Ujú. Vale. Nos preguntan sobre los Reading Days, bueno, aparte del 29 de mayo, si hay previsto algún otro más tarde, y Sí, también hay otra pregunta, ya lanzo las dos, si en las jornadas que se celebran en Madrid de los Reading Days puede asistir gente que no sea de Madrid. vale, mira, este año, como esto no es un lío, ya pues se me ha ocurrido, esto sí que me he hecho la culpa de meterle una derivada más a los Reading Days. Porque es una pena y que hay muy gente que te escribe justo cuando acabas de pasar por su ciudad o que ese año logísticamente es imposible hacerlo en todas las provincias de España. Entonces, se nos ha ocurrido meter los días FECIT, que son días en los que en vez de irme yo con mi maletita llena de propuestas por el mundo, venís vosotros a mi oficina, que está en Alcobendas, que no está bien, lo siento, no está bien, no es el centro de Madrid, pero bueno, podéis venir a FECIT, que está en Alcobendas, y eso lo voy a hacer una vez al mes, quitando julio y agosto, y creo que termina la última es en noviembre. O sea que si esa nos viene bien, una vez al mes existe la posibilidad de ir a las oficinas de FECI en Alcobendas, en Madrid, a leer propuestas. Aquí el aforo es más pequeño y le damos prioridad a la gente que viene de fuera, ¿vale? Y se nos llena de madrileños y madrileñas. Yo soy de Madrid, no me importa, pero no está pensado para la gente de Madrid. Para la gente de Madrid había un Reading Day que fue ayer en Madrid. Pero bueno, si os presentáis y sois de otra ciudad o no, o no sois de Madrid, pues tendréis preferencia. Hay menos plazas y las fechas de las que habla el registro y cierra están muy claras, en la información. Y luego en septiembre va a haber más, pero no repetimos comunidad. Bueno, Madrid y Barcelona sí repetimos porque hay mucha comunidad científica y lamentablemente es más cómodo, pero es una pena, que es lo que contaba antes Amaya, que hay regiones que hagan lo que hagan, tienen atracción, pero el resto no vamos a repetir. Entonces, están puestas ya los lugares tentativos en la noticia. Vale. ¿Para cuándo se espera que se abra la próxima convocatoria Synergy? Nos pregunta Rafa. Está puesta en la presentación. Va a cerrar igual, a ver que no me acuerdo de las fechas. La Synergy Grant 2000 está puesta en la presentación de todas formas. Abre el día 10 de julio de este año y cierra el 5 de noviembre de este Vale. año. Esta va para ti, Yone, porque preguntan si para la Advance Grant el deadline es agosto, si el personal de la UPV está de vacaciones, ¿cómo deberíamos organizarnos? ¿Tal vez tenerlo todo para julio? Y bueno, que nos contacten ahora y ya vemos cómo organizarnos. Porque bueno, Vale, la universidad en principio no cierra en agosto, pero ya veremos vale. la mejor forma de organizarnos. Sí. Ujú. A ver, ya las últimas preguntas porque siguen entrando, pero yo creo que, bueno, obviamente no nos va a dar tiempo, pero aparte de poder hacer el 50% de la propuesta en países fuera de los miembros de la Unión Europea, podemos proponer contactos laborales, Sí, contratos laborales, perdón, contratar investigadores como parte del equipo en universidades fuera de la Unión Europea. la LRC no pone ningún problema. Luego vuestra Ujú. institución puede tener o no tener restricciones en ese caso, pero no hay
formas de colaboración diferentes a cualquier proyecto de Horizonte Europa, o sea que las formas de colaboración con personas externas son las mismas y el RC no entra en esas cuestiones, o sea que en principio no hay ninguna restricción por parte del RC. Y luego pues hay instituciones que no quieren contratar a nadie que no viva dentro de, que no se mude a España, por ejemplo. Eso pues puede pasar. Hay una persona que está, bueno, del público que comenta que quiere compartir con todo el mundo que en su área de investigación, que son matemáticas, ingeniería, ciencias computacionales, que la gente que ha conseguido una RC, si se les pide bien por email, que están encantados de compartirlo con la gente. Bueno, que lo sepáis, bueno, que en ocasiones no es tan difícil. Y a ver, ya una pregunta para Ione, además dices específico, pregunta para Ione y con esta vamos a cerrar. ¿Los complementos salariales son anuales o totales para la duración? Son anuales durante la duración de la grant. Vale. Son las 11:30, que es la hora que habíamos quedado, que iba a acabar el webinario. La gente que está escuchándonos, si tiene alguna pregunta más, que nos la lanza Ikerbas y nosotras desde aquí se lo vamos a hacer llegar a la persona interesada. No sé si queréis añadir alguna cosa más, Amaya o Leticia o Mario o Ione, o damos por concluido. Pues nada, agradeceros en primer lugar a vosotras por vuestra participación, disponibilidad y también a la gente que ha estado aquí hasta el último momento escuchándonos y bueno, pues desde aquí animar a todo el mundo a que se presenten, ¿no? Eso Eso es, que es lo que eso toca. es. hay Eso es. talento. Muy bien, pues nada, con esto damos por finalizado el webinario. Muchas gracias a todos. Eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko, guztioi. Eskerrik asko, Bai, agur, agur. 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 Por